No hay nada como la selva. Desde antiguas reliquias perdidas hasta ciudades perdidas. He aquí 15 cosas más extrañas encontradas en la selva. Número 15. La ciudad maya perdida hace mucho tiempo. En los últimos años, se ha descubierto que los antiguos mayas eran grandes astrónomos. Utilizaban el cielo nocturno para navegar y crear su calendario. Y parece que quizás también utilizaban las estrellas para ayudar en su arquitectura y diseño de ciudades. Un chico de 15 años llamado William Gadori, natural de Quebec, Canadá, ha elaborado una teoría que involucra las habilidades astronómicas de los mayas. Ha descubierto que los mayas colocaron la ciudad en distintos lugares para imitar la forma de la constelación. Sugiere que la antigua civilización utilizó las constelaciones para construir sus ciudades y que, al parecer, esta teoría no es tan espaciada como puede parecer. William ha utilizado imágenes de Google Earth de la Agencia Espacial Canadiense y mapas de asentamientos mayas para demostrar sus ideas. Gracias a su ingeniosa técnica, también ha descubierto la posible ubicación de otra antigua ciudad maya, no descubierta hasta ahora, que se encuentra enterrada en las profundidades de la selva de Yucatán, en México. El problema es que es difícil demostrarlo sobre el terreno. Nadie ha estado allí todavía para intentar demostrar su teoría, y toda la zona está completamente cubierta por una densa vegetación. Además, es casi imposible ver nada desde el interior de la selva. Sin embargo, las imágenes por satélite de la zona muestran la posible existencia de un complejo de formas piramidales ocultas bajo las copas de los árboles. Y también hay partes de la imagen que podrían indicar la existencia de una red de calles ocultas bajo la selva cubierta de maleza. Ahora bien, aún se desconoce si este descubrimiento acaba siendo fructífero o no. Solo el tiempo lo dirá, supongo. Pero si hay algo de cierto en la teoría, entonces las estrellas podrían conducir a los arqueólogos a muchos más descubrimientos antiguos previamente ocultos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La flor más grande del mundo. La planta que produce la flor individual más grande de todo el planeta Tierra se llama Padma gigante, pero también recibe un seudónimo que suena asqueroso, la flor cadáver. Resulta que esto se debe a que esta flor en particular es extremadamente maloliente. Bueno, para ser más precisos, es más que simplemente maloliente. En realidad, emite un olor tan desagradable que se podría comparar con el de un cadáver en descomposición. Qué curiosa y peculiar característica, ¿no crees? Aunque pueda resultar repugnante para nuestro sentido del olfato, se trata en realidad de una inteligente adaptación biológica que comparten varias flores de su especie. El hedor, por fuerte que sea, cumple una función crucial. Atrae a un montón de moscas. Estos pequeños insectos, atraídos por el olor, desempeñan un papel vital en el proceso de polinización de las flores. Así, aseguran que éstas puedan reproducirse y garantizar la supervivencia de su especie. Puede parecer asqueroso desde nuestro punto de vista, pero en el contexto de la supervivencia y evolución de las especies, es una estrategia extremadamente eficaz. Tanto es así, que estas flores, gracias a este método de polinización, han logrado convertirse en las más grandes del mundo. Algunas de ellas llegan a medir hasta cerca de 4 kilómetros de diámetro, con un peso que puede alcanzar los 10 kilos. Un tamaño y peso impresionantes, que sin duda las hacen únicas en su especie. Número 13. El río hirviente. En las profundidades de la vasta y misteriosa región amazónica, donde la exuberante vegetación y la abundante fauna coexisten, parecen estar sucediendo numerosas cosas extrañas que desafían la comprensión humana. Sin embargo, hay una rareza que destaca en particular por su unicidad absoluta y su carácter especialmente extraño. Me refiero al Timpishka Chenay, un rincón singular de este vasto ecosistema, que también es conocido por el nombre de la Bamba. A pesar de su aparente insignificancia, el Timpishka Chenay es en realidad un pequeño afluente que desemboca en el caudaloso y majestuoso río Amazonas, el cual es reconocido como el río más voluminoso del mundo. Es especial en comparación con otros de su clase por su temperatura específica. Se trata del llamado río hirviente, el único río hirviente del mundo entero. Por lo visto, el Chenay Tempisca fluye a lo largo de unos 6 kilómetros y suele tener una temperatura que oscila entre los 113 y los 212 grados Fahrenheit. Es decir, entre 45 y 100 grados centígrados.
Para la gente que utiliza medidas adecuadas, la fuente de calor del río es geotérmica, lo que significa que se calienta desde el interior de la tierra, aunque su nombre significaría que hierve por el calor del sol. Oh, bueno, a veces ponerle nombre a las cosas puede ser muy difícil, ya sabes. Número 12. Cigarea. Aunque la gente ha estado utilizando la frase octava maravilla del mundo para referirse a cualquier cosa que consideran impresionante o fascinante, parece que existe un lugar que ostenta ese título de manera oficial. Es sorprendente descubrir que son los frescos de Sigiriya, localizados en Sri Lanka, los que llevan este prestigioso título. Estos impresionantes frescos, que datan de la época precristiana, son parte integral de una antigua fortaleza construida directamente en la roca y de las ruinas del conocido Palacio de la Roca de los Leones. Esta maravilla arquitectónica se eleva majestuosamente dentro de un vasto paisaje que también incluye jardines y embalses, añadiendo aún más a su increíble belleza y significado histórico. Este sitio, con su rica historia y su impresionante exhibición de habilidad artística antigua, es realmente merecedor del título de octava maravilla del mundo. El lugar es, de hecho, bastante encantador a su manera, supongo. Sin embargo, ¿realmente se puede comparar con las otras 7 maravillas del mundo antiguo? Estas maravillas incluyen la Gran Pirámide de Giza, una estructura increíblemente antigua y duradera, el Coloso de Rodas, una estatua gigante que una vez se erigía en el puerto, el Faro de Alejandría, que ha sido una guía para los marineros durante siglos, el Mausoleo, un testimonio del amor eterno, el Templo de Artemisa y la estatua de Zeus en Olimpia, ambos dedicados a los dioses de la antigua Grecia, junto con los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla de la ingeniería y la belleza. En comparación, este palacio de roca de león es ciertamente antiguo y está hecho de piedra, lo que le da un cierto encanto y autenticidad. Por lo tanto, sí, probablemente cumple con algunos de los mismos criterios arbitrarios que hacen que estas otras ubicaciones sean tan veneradas. Sin embargo, la verdadera pregunta es si puede evocar la misma sensación de asombro y maravilla. Número 11. La bomba de carbono oculta del Congo. Ahora, hay partes del Congo que son tan remotas que ni siquiera hay mapas de la zona. Los GP, eso tampoco va a ayudar. Estas partes están simplemente marcadas con un espacio en blanco y una nota de que no hay suficientes datos. Es en lo más profundo de estas densas selvas donde se han producido algunos descubrimientos recientes que han inquietado a los ecologistas y, sin duda, entusiasmado a las grandes y malvadas empresas de combustibles fósiles con la promesa de más sucio lucro. Según los informes, debajo de la exuberante selva del Congo se encuentra un inmenso almacén de gas natural y una vasta turbera, ambos aún intactos. Ambos continúan protegiendo el medio ambiente al permanecer incólumes. Esta vasta extensión de la naturaleza, que ha permanecido sin explotar hasta el momento, alberga un tesoro de recursos naturales que aún no se han tocado. De acuerdo con lo que Greenpeace ha publicado, se estima que aproximadamente el 58% de esta tierra previamente virgen ha sido abierta a los buscadores. Las compañías petroleras y de gas, movidas por la codicia, están ansiosas por tener acceso a estos recursos y están en camino al banco con una sonrisa en el rostro. Lo que podría suceder a continuación tiene el potencial de impulsar al mundo hacia un cambio climático más profundo y acelerado. Estamos en un momento crucial, donde la decisión que tomemos podría tener un impacto significativo en el futuro de nuestro planeta. En este punto, solo podemos cruzar los dedos y esperar lo mejor. Número 10. Las esferas de piedra de Costa Rica. En la década de 1930, y el estudio científico se llevaría a cabo, en el que las esferas de piedra que se encontraron en Costa Rica fueron examinados. ¿Pero qué tiene eso de inusual? Bueno, al parecer estas piedras, que se encuentran por todo el país, y hay cientos de ellas, también son completamente redondas. Las mediciones han determinado que en realidad, en muchos casos, son totalmente esféricas y se considera que están cerca de ser esferas perfectas. Los científicos, tras múltiples estudios y análisis exhaustivos, han llegado a la conclusión de que estas esferas de piedra, de una precisión y simetría asombrosas, son en realidad obras de arte creadas por la mano humana. Se cree que fueron talladas meticulosamente por los antiguos indígenas que habitaban en un valle en la bella Costa Rica. No obstante, lo que realmente asombra y deja perplejos a los científicos
No es solo el hecho de que fueran hechas por humanos, sino el cómo lograron hacerlo con tal grado de perfección. Nos encontramos ante un verdadero misterio de la habilidad y destreza de nuestros ancestros, que aún hoy día, con todo el avance tecnológico y científico, nos deja asombrados. Estas esferas se tallaron principalmente en granidiorita, una roca muy dura que comparte muchas características con el granito. Se cree que los antiguos elegían rocas que fueran muy redondas para empezar, y luego, con herramientas que eran básicamente rocas más pequeñas del mismo material, les daban forma cuidadosamente, quizá utilizando también técnicas de calentamiento y enfriamiento rápido. Sin embargo, a pesar de la capacidad de los científicos para precisar algunas técnicas posibles, la exactitud de la habilidad sigue siendo un poco desconcertante. Número 9. Hongo zombie. En la selva amazónica hay muchas cosas raras y maravillosas. También hay algunas cosas realmente espeluznantes y asquerosas que probablemente desearíamos no conocer. Pero hoy, realmente nos inclinamos hacia el lado más repugnante de la vida. Así que aquí están. Este es un tipo de hongo que convierte a los insectos en zombies. Lo que básicamente significa es que este hongo parásito se adhiere al insecto huésped, infectando a la criatura forrajera a través de esporas. Y luego trabaja para penetrar en el exoesqueleto del insecto hasta que lentamente controla todo su cuerpo. Suena extremadamente siniestro y como el comienzo de una película de terror. Al final, sin embargo, el hongo crece y obliga al insecto a alejarse de su propio entorno y trasladarse a un clima más húmedo para favorecer el crecimiento del hongo. En este punto, el insecto es incapaz de resistir y eventualmente terminará en una hoja, curiosamente, a unos 10 centímetros del suelo y con un punto de vista orientado hacia el norte. Entonces, el insecto quedará atrapado hasta que muera, y morirá lentamente mientras el hongo se alimenta de las entrañas del insecto. Después de que el insecto muere, el hongo finalmente envía un nuevo cuerpo fructífero de la base de la cabeza del insecto muerto arrugado, y que enviará nuevas esporas para infectar a nuevas víctimas y comenzar el ciclo de nuevo. Es absolutamente brutal. Número 8. La ciudad blanca del dios mono. Durante casi una década, la selva remota de Honduras ha sido el objeto de una meticulosa y decidida exploración por parte de un grupo de arqueólogos apasionados. Estos arqueólogos sostienen la creencia de que este lugar podría ser el emplazamiento de la legendaria ciudad perdida. Esta ciudad es conocida comúnmente como la Ciudad Blanca, un nombre que evoca el misterio y la antigüedad de su origen. Se piensa que este antiguo lugar estuvo dedicado al dios mono durante una época precolombina, un dato que añade un matiz de fascinación y misterio a su historia. Bajo la densa y verde capa de la selva, se supone que la ciudad está sepultada, oculta a los ojos del mundo, en algún lugar de los vastos 1.350 kilómetros cuadrados de la región de La Mosquito, una de las regiones más inexploradas y salvajes de la geografía hondureña. Un audaz explorador, acompañado de un dedicado equipo de investigadores, junto con un cuerpo de seguridad que comprende fuerzas especiales, soldados experimentados y especialistas en supervivencia, emprenden una misión para descubrir más sobre la legendaria ciudad y explorar a fondo el yacimiento arqueológico. La magnitud de su misión es impresionante, llena de peligros inminentes y descubrimientos potencialmente fascinantes. Los estudios preliminares que han realizado, combinando tecnología moderna y conocimientos tradicionales, sugieren que la ciudad escondida podría albergar palacios, edificios ceremoniales y hasta 60.000 viviendas, todas ellas enterradas debajo de la densa cubierta de la selva. Pero a medida que avanzan, la trama se complica, revelando un rompecabezas cada vez más grande y enigmático. Número 7. La ciudad perdida de los gigantes. En 2012, un grupo de exploradores descubrió un lugar en la selva amazónica de Ecuador en el que creían que posiblemente habían tropezado con los restos de una antigua civilización de gigantes perdida hace mucho tiempo. Ahora, lo sé que todos ustedes han oído y leído y visto pruebas concluyentes de que definitivamente había gigantes caminando sobre la Tierra en la historia. Quiero decir, lo que sea, seguir adelante y arremeter contra el infierno fuera de mí. Pero a mí me parece un montón de tonterías. En este sitio en particular, era notable la presencia de una abundancia de estructuras hechas de piedra. Entre ellas, destacaba una que tomaba la forma de una pirámide,
cuyo tamaño era extremadamente grande. Pero no debemos apresurarnos a considerarla como una evidencia concluyente de la existencia de gigantes. Quiero decir, a lo largo de la historia, los humanos han demostrado su capacidad para construir estructuras enormes. En particular, las pirámides son un claro ejemplo de estas impresionantes construcciones que la humanidad ha logrado erigir. También hay montones y montones de artefactos que se encuentran dispersos por toda la zona, y las cosas habituales que uno esperaría encontrar en un lugar abandonado que una vez estuvo habitado. Ya sabes, varios objetos de cerámica y piedra, y algunos de ellos eran incluso extra grandes, pero no todos, sin embargo. Así que concluir que se trataba de una civilización de gigantes parece un poco presuntuoso. Supuestamente han encontrado huesos de un tamaño anormalmente grande en algunas cuevas en el área de la Vaguedad, pero también hay un montón de huesos de tamaño regular, y vasijas y viviendas, y así sucesivamente. Así que, ya sabes. Número 6. Las huellas gigantes del señor Hanuman. Hanuman es un dios hindú, y es venerado por ser compañero de la mayor deidad hindú, Rama. Así que Hanuman es un gran asunto entre los creyentes de la religión hindú. Eso también significa que cualquier sitio que esté asociado con este dios va a ser considerado importante y súper sagrado. Este es el fenómeno de las huellas gigantes del señor Hanuman. Estos son lugares fascinantes esparcidos a lo largo y ancho de Asia. Lugares en los que se cree fervientemente que se pueden encontrar las huellas gigantescas reales del dios Hanuman. Es verdaderamente increíble. Te invito a echar un vistazo detenido a esto. Estas peculiaridades, que se presentan como hendiduras en la roca sólida de la superficie terrestre, han sido descritas en numerosas ocasiones como sitios históricos donde el dios Hanuman habría dado sus prodigiosos saltos de un país a otro, en una época en la que las leyes de la física parecían no aplicar. Estos lugares de interés se encuentran en varias partes del mundo, incluyendo Tailandia, en Andhra Pradesh, en la India, en Sri Lanka y en Malasia. Estos destinos, sorprendentemente, atraen una gran cantidad de actividad turística debido a su singularidad y misterio. En realidad, puede sorprenderles saber que no son simplemente lugares turísticos, sino lugares sagrados de peregrinación. Los visitantes no solo acuden allí por la curiosidad de ver algo diferente, sino que también participan en una antigua tradición de echar dinero en las huellas con la esperanza de que les traiga suerte y prosperidad. Aunque no estoy aquí para juzgar, es fascinante ver cómo estas huellas han sido capaces de atraer tanto interés y, por consiguiente, una importante cantidad de dinero. Pero bueno, como siempre digo, cada uno tiene su punto de vista sobre estas cosas. Número 5. Los sentineleses. Los sentineleses son de los pueblos más aislados del planeta. Rechazan activamente cualquier contacto con el mundo exterior y pueden haber habitado su isla como pueblo desde hace 55.000 años. El aislamiento total en una pequeña isla del Océano Índico significa que los sentineleses protegen violentamente su territorio y han asesinado a cualquiera que haya metido las narices en sus asuntos. Suena duro, pero con las poblaciones de sus islas vecinas destruidas por enfermedades importadas de otros lugares, cualquier germen o virus que pudieran contraer de un forastero probablemente acabaría con ellos. Obviamente, es difícil entender mucho sobre una tribu a la que no puedes acercarte sin recibir una flecha en el pecho. Así que todo lo que se sabe ha sido observado por unos cuantos curiosos aparcados en barcos que estaban cuidadosamente amarrados más lejos de lo que las flechas podían alcanzar frente a la costa de la isla. En 1880, una expedición británica desembarcaría en la isla y descubriría las aldeas y casas abandonadas. Presumiblemente, la tribu había visto a la fuerza invasora y se había escondido. Los expedicionarios se toparon con una pareja de ancianos y algunos niños, y con la horrible sabiduría de la actitud colonial, secuestraron a los habitantes de la isla por motivos científicos. Los sentineleses se enfermaron rápidamente, y los ancianos perecieron. Los niños fueron devueltos a la isla, pero se desconoce cuántos de ellos contrajeron enfermedades mortales. No es de extrañar que el forastero sea recibido con hostilidad por los sentineleses. A lo largo de los años 70 y 80, se hicieron varios intentos de comunicación, dejando regalos en las playas, pero la mayoría eran rechazados y enterrados por la tribu. Más recientemente, por fin se ha aceptado que probablemente lo más seguro para la tribu sentinelesa
sea que se les deje en paz. Supongo que los curiosos de los parques por fin han entendido el mensaje. Número 4. Ballena jorobada en la selva. En una escena que parecería surrealista, una ballena jorobada de 10 toneladas fue descubierta a unos 15 metros de la orilla de una playa. No es como si este enorme ser marino tuviera las capacidades de volar a través de la selva y luego aterrizar allí, ya sin vida. Este misterioso suceso ha dejado perplejos a muchos, y en particular a los científicos que se especializan en el comportamiento y hábitat de estas criaturas. De acuerdo a su vasto conocimiento y experiencia en el campo, una ballena en esa ubicación, y más aún en esa época del año, es un acontecimiento inusual. Las capas de la trama se siguen añadiendo, y la historia se vuelve cada vez más complicada. El cadáver del gigantesco mamífero fue hallado entre la frondosa vegetación en la desembocadura del majestuoso río Amazonas. Aunque parece un lugar insólito para encontrar a una ballena, los científicos creen que lo más probable es que el animal muriera en alta mar. Luego, las poderosas y cambiantes mareas habrían arrastrado su cuerpo sin vida hasta este remoto lugar. No es exactamente ciencia exacta, pero cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar puede acabar en Internet y convertirse en noticia, ¿no? Así que, por lo que se puede decir, este es un lugar extraño para una ballena. Pero una ballena muerta probablemente puede aparecer donde las aguas la lleven, y eso es que realmente misterio resuelto. Número 3. El misterio de Billy Simio. A mediados de 1990, un fotógrafo y conservacionista llamado Carl Amann se encontró con una extraña nota al pie en un viejo manuscrito, y lo entusiasmó de todo tipo. Bueno, hace falta de todo, ¿no? De todos modos, lo que Amann descubrió le llevaría a mirar un montón de cráneos inusuales que habían sido ignorados hasta ese momento. Los cráneos estaban acumulando polvo en un museo de Bélgica, pero Amann descubrió que procedían de una zona remota del norte del Congo. Los cráneos eran un verdadero rompecabezas y habían sido clasificados como cráneos de gorila, pero procedían de una zona en la que no había gorilas. Amann decidió entonces que era un misterio que debía resolver, así que se fue al Congo, y fue allí donde oyó hablar de simios gigantes que no se parecían a ningún otro. Se decía que aullaban a la luna, que eran inmunes a los dardos venenosos y que eran tan fuertes que podían matar leones. Y fue entonces cuando Amann se enganchó. Pasó la década siguiente hurgando en la selva del norte del Congo en busca de estos misteriosos simios. Y lo que encontró se cree que son rastros de estos simios, pero no pruebas concluyentes. No fue una tarea fácil. De hecho, contrajo malaria 25 veces, y esto normalmente sería suficiente para desanimar a la mayoría de la gente. Pero él siguió buscando a esos escurridizos simios. Y finalmente, tras toda una vida de búsqueda, se analizaron las pruebas de ADN, y se llegó a la conclusión de que los simios que buscaba no eran otros que... Redoble de tambores, por favor. Chimpancés. Así es. 10 años y múltiples infecciones de malaria, solo para descubrir que no había ningún nuevo simio secreto. Número 2. Bisagra de seda. La siguiente sigue siendo un misterio, ya que aunque se cree que las arañas construyen estas estructuras inusuales, nadie ha determinado aún exactamente qué tipo de arañas lo hacen. Estas estructuras se conocen como creaciones bisagra de seda por su forma. Tienen una parte central en forma de aguja, alrededor de la cual hay varias otras partes que forman una especie de cerco. La pieza central de estas fascinantes estructuras suele albergar los preciados huevos de la araña. La forma circular de estas intrigantes estructuras es lo que ha dado lugar a su nombre, un nombre que, obviamente, proviene de Stonehenge, el antiguo y misterioso monumento prehistórico en forma de círculo de piedra que se encuentra en el Reino Unido. Estas bisagras de seda, impresionantemente miniaturizadas, no fueron descubiertas por la comunidad científica hasta hace relativamente poco, en el año 2013. A pesar del interés y las investigaciones, nadie ha logrado determinar con certeza cuál es la especie que realmente construye estas protecciones para sus huevos utilizando esta materia. Recientemente, se han obtenido imágenes de las crías de araña cuando emergen de estas protecciones de tela. Estas imágenes brindan una visión única del proceso de desarrollo de estos pequeños seres. Sin embargo, a pesar de este avance, aún no se ha establecido definitivamente a qué especie pertenecen estas crías. Si tienes alguna idea o hipótesis,
Te animamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Número 1. El hombre se escondió en la selva durante 30 años. En ocasiones, cuando algunas personas declaran su intención de llevar a cabo una tarea o un objetivo, lo hacen con una convicción y determinación inquebrantables. Son personas que no conocen el significado de la palabra rendición. Esta es la fascinante y peculiar historia de un individuo que personifica este espíritu indomable. Un hombre llamado Hiro Onoda. Onoda no era un hombre ordinario. Era teniente en el poderoso ejército japonés durante uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Cuando el reloj marcaba el año 1944 y el conflicto global estaba en sus etapas finales, Onoda recibió una nueva asignación. Fue destinado a la isla de Lubang, un pedazo de tierra modesto pero estratégicamente importante en el archipiélago de Filipinas. A su llegada, Onoda se encontró con un panorama desalentador. En cuestión de semanas, el resto de las fuerzas japonesas en la isla se vieron obligadas a enfrentarse a la abrumadora presencia del ejército estadounidense. Incapaces de resistir el asalto enemigo, las fuerzas japonesas fueron expulsadas de sus posiciones y empujadas hacia la densa jungla. Sin embargo, de alguna manera, Onoda no se vio envuelto en esta lucha y permaneció oculto en posición de defender la isla. De hecho, permaneció oculto durante otros 30 años. El gobierno japonés lo declaró oficialmente muerto en 1959, pero en realidad seguía en pie, convencido de que la guerra nunca había terminado y de que seguía llevando a cabo la misión secreta que se le había asignado en un principio. Es una locura, pero también es verdad. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.